grabar. Ya. Entonces, coméntenme cuáles son las dudas que tienen del seminario, o dudas de la clase o de la estructura del curso. Profe, acá Melania Aguirre. Cuéntame, Melanie. Nosotros tenemos que presentar el seminario número 1 con Maximiliano Blumel, el Nico Cantillano y la Zaida Carrillo. Perfecto. Entonces nosotros empezamos a hacer nuestro seminario y tenemos dudas con respecto a algunas preguntas. Tal vez la redacción puede ser que no haya confundido. Ya. Entonces se las voy a decir. Pongamos el seminario en la pantalla, lo tengo yo acá. Ah, ya. Dame un segundo. Creo que la primera es la pregunta 5, si no mal me acuerdo. Ahí está. No, y la Ya. 3. Ah, la 3 y la 5. Sí. En la pregunta 3 dice, habla del Childbook clase 3, Claro. pero eso se refiere a C. A, C, claro. También es, dependiendo del texto, puede ser clase 1, 2, 3 o A, B, C, como la clasificación. Pero la clase 3 es la C. Ah, ya, ya. Entonces hay que enfocarse en los medicamentos que mayor riesgo pueden generar en un paciente descompensado de una hepatopatía. Ya. Y especialmente en aquellos que son hepatotóxicos, que está escrito que son hepatotóxicos. Ya. Ya. Max. Sí, aquí. Profe, yo tengo una duda en la 5, que es como la redacción más que nada, porque no sé lo que está preguntando, qué es lo que hay que hacer. Ya, le entiendo. Mira, en la pregunta 5, ¿se acuerdan de la clase cuando vimos intervenciones de cambio de intervalo y cambio de dosis? Que ¿Sí? los gráficos de cuando uno realiza la intervención, se modifica la cinética y se modifican las concentraciones versus tiempo. Entonces tú, por ejemplo, cuando vas a hacer una intervención de intervalo, la curva va a ser más ampliada. Entonces, a eso se refiere con un cambio de gráfico. Incluso, mira, para que quede más claro, déjame abrir la clase. ¿Están viendo la pantalla o siguen viendo la... Seminario. Se ve el seminario? seminario. Déjame buscar la clase para mostrarle el gráfico que ustedes deberían replicar, pero claramente con otros datos y con otros antecedentes. Dame un segundo. Estoy abriendo la clase y les muestro inmediatamente el gráfico. O sea, profe, hay que hacer 3 gráficos distintos. Con 3 tipos de intervenciones, o incluso puedes hacer 3 gráficos distintos o todo en el mismo gráfico, pero Ya. indicando el tipo de intervención. Por ejemplo... Si ajusté dosis o ajusté el intervalo dosis. Exactamente. Dame un segundo y te muestro la diapositiva a la cual me refiero. Estos gráficos. ¿Te fijas que hay un gráfico y una tabla? ¿Lo están viendo, cierto? Sí. Entonces ustedes tienen que establecer en un paciente normal y cómo sería la modificación de la dosis, la modificación del tau o intervenciones mixtas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener un paciente normal, ¿cierto? En la línea punteada. Disculpen. Van a tener un gráfico normal en la línea punteada de un paciente sin problemas hepáticos ni renales, y en la línea continua tienen que explicar cómo se va a presentar el gráfico con una modificación de dosis, con una modificación de intervalo, y definir qué significa eso también. Por ejemplo, a la izquierda vemos que hay una gran variabilidad en la respuesta, máximo y mínimo muy alejados, por lo que vamos a tener probablemente un paciente con eventos tóxicos en algún minuto, en alguna hora determinada, y probablemente un paciente sin efectos clínicos en otra hora determinada, versus un gráfico que la variación es mínima, y lo que se espera en este gráfico de la derecha es que haya menos eventos tóxicos y más cobertura terapéutica o más efecto terapéutico en el paciente. ¿Se entiende? Sí. ¿Y hay que hacer el gráfico también o no? Sí, pues hay que hacer el gráfico y la tabla.
¿Y hay alguna aplicación o algo para hacerlo o en Excel, no? Es que no te va a dar en Excel esa gráfica. A no ser que saquen la ecuación de la recta, que no, o sea, lo Pero, profe, podría pero hacer. podríamos ocupar a lo mejor este mismo gráfico y explicarlo. Es que podrían dibujar un gráfico y luego Ah, escanearlo. Ya. también. Sí, sí. Básicamente, que ustedes dibujen un gráfico y después lo escaneen y lo sepan explicar, va a cumplir con lo que se espera, que ustedes entiendan lo que significa un gráfico y cuáles son las modificaciones. Gracias. ¿Qué otra pregunta? Volvamos al seminario. ¿Qué otra pregunta, jóvenes? Profe, yo en la que sale el gráfico, ¿Ya? más abajo del seminario. ¿La 8? ¿La tabla? No, no, más abajo, Abajo. la 14 si no me equivoco. Esta. Eso. ¿Sí? Por lo que yo entiendo, aquí me dice que es, por ejemplo, la morfina no tendría como acción en pacientes de menos de 24 horas o entre los 8 y 28 días, es que porque no No. está expresado, ¿ok? ¿Con quién me estaba hablando? Saida Carrillo, acá. Saida, mira, lo que indica acá, cada color es una enzima del citocromo. Sí. Y lo que indica en el eje de la Y es el porcentaje de actividad en la edad adulta. O sea, tenemos el UGT2B7, que es una enzima de glucuronidación de fase 2. Sí. Entre 1 y 7 días, el paciente solamente tiene un porcentaje de metabolización de esa enzima de un 30%. ¿Y qué pasa entonces con ese 30% de porcentaje de metabolización? Que, como se indica acá, la morfina se metaboliza por esa vía. ¿Qué va a pasar con la morfina en ese paciente si administrado entre el 1 y 7 días? Saida. Solo un 30% se va a poder... Va a tener una posibilidad de metabolización solo del 30% para la morfina. Si nos vamos, por ejemplo, al el CYP2D6, donde se metaboliza fluoxetina y carvedilol, entre el 8º y el 28º días de edad del paciente, si administramos o fluoxetina o carvedilol, el porcentaje de respuesta metabólica va a ser del 20 al 30%. O sea, si quieren hacer un análisis más detallado, ustedes buscan cuáles son los metabolitos de fluoxetina y carvedilol y pueden indicar que no se generan los metabolitos inactivos o que no se generan los metabolitos activos o que los metabolitos que se vuelven polares no son capaces de generarse. Ya. ¿Se entiende? Sí, entonces, no sé, por ejemplo, entre 1 y 10 años, en la morfina se metabolizaría como un 160%. En forma completa, en forma Ya. completa, claro. Y no así la fluoxetina y el carvedilol. Claro. ¿Cierto? No podría. Pero hay que revisar, porque también hay una situación que hay que revisar. ¿La fluoxetina cuando la ingiere el paciente es activa o sus metabolitos son los activos? Porque aquí dice que no hay metabolización en el 2D6 de fluoxetina ni carvedilol, pero probablemente, si ustedes buscan en literatura, fluoxetina no solamente se metaboliza en el 2D6, sino que también en el 3A4, en el 1A6, etc. Entonces, ¿afectará clínicamente que no haya metabolización en el 2D6? Esa es la pregunta que ustedes tienen que responder. Y si fluoxetina es un metabolito activo al ingerirlo, ¿afectará que ese citocromo no tenga desarrollo metabólico? Quizás no afecta. Clínicamente no hay ninguna afección, solamente que metabólicamente no hay interacción en esa, no hay metabolización en ese citocromo. ¿De acuerdo? Ya, gracias. O sea que independiente de la cantidad de metabolización, lo más importante es saber qué ocurre si se metaboliza o no se metaboliza. Porque puede ser que al metabolizarse pueda generar la acción o pueda no generar la acción, dependiendo del metabolito, como usted dice. Exactamente. Y por ejemplo, a lo mejor
un porcentaje de la claritromicina o de la budesonida se metabolizan por el 3A4, pero también hay otros citocromos que la metabolizan igual. Y finalmente la claritromicina y la budesonida van a ser metabolizadas de igual forma. Y van a tener respuesta clínica de igual forma. Pero si identificamos, revisamos la literatura y el 3A4 se metaboliza en forma, o sea, es una enzima que en forma importante metaboliza claritromicina y la claritromicina se transforma en un metabolito activo, ¿qué va a pasar entre 1 año y 10 años si es el principal enzima metabolizadora y que además forma el principal metabolito activo? Entonces clínicamente va a haber un problema en el paciente y no vamos a tener respuesta clínica. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Qué otra pregunta tienen? Yo tenía Aprovecho. una duda en la 13, que es la anterior, Sí. que dice que 10 medicamentos que sí se pueden usar en pediatría y 10 medicamentos que no se pueden usar en pediatría. Igual me ha costado encontrar medicamentos que sí y que no. Pero, por ejemplo, tengo que el difenilidantoína, el fenobarbital y la ampicilina desplaza... Disculpe, no le escuché parte porque se desconectó el Wi-Fi. Y ahora sí me conecté. que tengo, por ejemplo, la difenilidantoína, el fenobarbital y la ampicilina, ¿Mm? donde la bilirrubina desplaza el fármaco. Sí. Por eso no se podrían ocupar en pediatría, principalmente en los recién nacidos. En los primeros semanas de... Efectivamente, eso usted lo puede poner. Por ejemplo, hace una escala de 0 días hasta 6 años y ese sería los medicamentos que en los primeros semanas del nacimiento no se pueden ocupar. Y hay otros que sí se pueden ocupar y otros que no se pueden ocupar al año, a los 2 años. Por ejemplo, pseudoefedrina no se puede ocupar hasta el año 4 meses. O cualquier vasoconstrictor no se puede ocupar hasta el año 4 meses. Diclofenaco y otros AINES, diferente al ibuprofeno, recién se recomienda su uso hasta después de los 4 años. Ah, ya. Ojo con la ampicilina, igual que se ocupa para el tratamiento de sepsis en infecciones postnatales en los niños recién nacidos. Claro, Sí, por eso igual tenía la duda, porque no sé, hemos estado viendo en pediatría sepsis y no sé, en algunas bibliografías me sale que gentamicina es un off-level Lo que pasa es que para pediatría. claro, la gentamicina y la mica efectivamente son ototóxicos y se utilizan porque el riesgo de que progrese la infección es peor a la ototoxicidad misma del medicamento, ¿cachai? Eso es riesgo-beneficio. Uno lo que tiende a hacer es dejar siempre AMPI y genta para el AMPI más que nada por la listeria y la genta para cubrir una gran variedad como de infecciones, o sea, de bichos que podrían ser, pero después se adecua de acuerdo a esquema, a la sensibilidad del patógeno. Es que nuestra duda va porque ¿cómo discriminamos nosotros entre ponerlo en la línea de tiempo como que se usa o no se usa si la literatura dice que se usa y no se usa? Lo que pasa es que, por eso te digo, por ejemplo, nosotros cuando tenemos un recién nacido que se ve tóxico, que sospecha infección postnatal, tú lo que haces es dejar siempre el mismo esquema, que es como una receta de cocina. Amicacina, que es una gentamicina, o sea, es una aminoglucósido o gentamicina, y la ampicilina. Siempre. Para todos los casos se ocupa un esquema así, ¿cachai? Hasta que aparezca qué patógeno es, y tú, de acuerdo a sensibilidad local del hospital, cambias la terapia antibiótica. Exacto. Sí, pues, pero es que mira, aquí la pregunta dice, realice una línea de tiempo desde el nacimiento hasta los 6 años. Por eso te Hay que poner, espérame, hay que poner 0, 1, 2, 3, 4, o podemos poner, no sé, recién nacido, lactante menor. Tienes que separarlo en recién nacido, lactante menor, que es hasta el año, y lactante mayor después de los 2 años. ¿Cachai? Por ejemplo, el otro fármaco que dijeron es el fenobarbital, creo, no, la fenitoína. La fenitoína se ocupa en convulsiones febriles. Por ejemplo,
un fármaco que no puedes ocupar en pediatría, por ejemplo, son los antiespasmódicos, como el Viadil. Tetraciclina, antiespasmódico, ciprofloxacino, son varios. Pero, Melanie, si usted pone el ejemplo que estamos discutiendo, es la discusión que se puede dar. Y no es que esté malo ni que esté bueno, porque la clínica finalmente, como lo indica Ornella, es lo que se va a producir en la praxis. Por ejemplo, y el ejemplo que da Ornella, se llama desescalación antibiótica, en donde tú inicias con el más potente, inicia el tratamiento con el más potente, después evalúas cuál es el patógeno y después eliges el más específico, sacas el más potente, pero a la vez analizas la carga bacteriológica de la unidad de tratamiento en la que estás. Entonces, si tú pones en el mismo caso, ampicilina y amicacina, va a ser el análisis del caso del paciente específico, pero no va a significar que esté malo. ¿Me entiendes? Y va a generar la discusión. Ya, y la otra duda, con la misma pregunta, es por las edades específicas, porque no en todos los medicamentos sale como todo específico de a qué edad se puede usar o no, porque algunos aparecen que mayor a 3 meses, mayor a 6 meses, pero ya para arriba no sale como tan específico qué edad. Y lo otro que es donde dice, explique las razones clínicas, ¿son solamente 2 fármacos? Sí, solo 2 fármacos. Uno que sí se puede usar y uno que no, algo así. Pueden ser 2 que no se puedan usar. Ya, y lo otro de la línea de tiempo, solo poner el medicamento y para qué es. ¿Eso? Y 2 de ellos se indican por qué no se pueden ocupar. Más que nada es por qué no se pueden ocupar, para entender por qué, Ya. Por cuáles eso, son las razones fisiológicas. pero los otros solo basta con poner el nombre. Exactamente. ¿Y para qué se usa? ¿O por qué claro, no se usa? y ubicarlos correctamente en esta línea de tiempo. Pero y con las edades, por ejemplo, ¿cómo lo podemos, o dónde hay como más específicos de saber la edad del... Espérenme, demos un segundo. O sea, buscando en... No tengo un papel y una hoja, pero... déjeme buscar. Déjeme ver si me entiende con un papel y una hoja. Puede Dame un segundito. rayar en la pizarra de acá. Nosotros Eso, los se hace. podemos ayudar con eso, ¿Ya? Aquí encontré un papel y una hoja, espérame. para que puedan saber más o menos, porque a veces los médicos, por ejemplo, el diclofenaco, no, en teoría no deberías usarlo en el menor de 1 año por el daño renal. Y por ejemplo, la recomendación, ahí podrías ver la recomendación de los pediatras. Por ejemplo, el ibuprofeno, hay ciertos pediatras que te dicen como no lo uses en el menor de 1 año por la condición renal. Es mejor el paracetamol, ¿cachai? Que hacen como, en el niño tienen como la misma acción de antipirético y el paracetamol es más benigno, ¿cachai? Exacto. Y hay menos riesgo. Depende mucho Mira. como la escuela de formación de los pediatras, de Ya. como qué medicamento te dicen que sí o cuál no. Ya. Yo te puedo mandar un escrito, ¿no? ¿Se ve ahí la hoja? Algo. Sí, Algo. más o menos. A ver ahí. 0. Por ejemplo, Y ahí se ve. desde los 4 años se recomienda el uso de diclofenaco, hacia adelante. Ah, ya. Y ahí usted puede, por ejemplo, después pone tetraciclinas. Tetraciclinas 12 años. A ver, pseudoefedrina, que se los comenté recién. 1 año, 4 meses. Déjeme dibujarla acá y le muestro. Pseudoefedrina quedaría así. ¿Se nota? Sí. De esa forma sería la tabla. ¿Ya? Ya, ahí sí. ¿Qué otra duda, chiquillos? Más abajo, profe, los casos clínicos. En el Ya. caso clínico número 2. Voy. Cuéntame. Que ahí, en el caso clínico, aparece, el caso y al final dice que el nivel de azúcar, de glucosa en la sangre es alto de este paciente. ¿Mm? Y él está usando la glibenclamida más la fenilbutazona. Pero Claro. en la literatura aparece que la fenilbutazona aumenta el riesgo de hipoglicemia, no de Exactamente. hiperglicemia. Entonces, nosotros no sabemos si está bien puesto eso de glucosa elevada o... Intencional. Es intencional.
¿Sí? Sí. O sea, lo puse conociendo lo que usted me acaba de decir y usted explicando primero lo que me acaba de decir, que Ya. la literatura se indica que la interacción genera riesgo de hipoglicemia con ambos medicamentos. Entonces, ¿cuáles son las razones de que ya no es un riesgo de interacción? ¿Cierto? Claro, Porque la literatura dice lo contrario, claro. y se estableció lo contrario. Entonces, ¿cuáles serían las otras razones? Que no se tome el O el medicamento. desplazamiento, quizás. Citocromo, Yo leí algún problema que podía, renal. la fenilbutasona desplazaba las proteínas de la glibenclamida, entonces quedaba más fármaco libre. Más concentración plasmática, lo que genera concentración plasmática, más efecto hipoglicemiante, pero acá dice que tiene hiperglicemia. Entonces, pueden ver cómo afecta la función renal la fenilbutasona. Mm, O Ya. podrían ver qué relación existe entre el aumento del ácido úrico, o lo más simple, como dice Melanie, que puede ser que el paciente no se esté tomando el medicamento, o En dosis inadecuada. en ¿Profe? dosis inadecuada haya bajado la dosis porque pensó que pudiese haber tenido algún riesgo. Profe, puede ser porque la fenilbutasona genera inhibición, o sea, como todos los AINES, de la liberación de la prostaglandina, y que esté como en un estado de hipertensión por eso, o a nivel renal me refiero. Pero que afecte la concentración de glucosa en forma positiva, o sea, genere hipoglicemia. A lo mejor también tiene la presión alta. Sí, no, pero me refiero porque se afecta la función renal y después se afecta la La excreción de los eliminación, Sí, probablemente. Y genera un aumento de la excreción, porque hay mayor flujo quizás. sí. Es una hipótesis, es un caso clínico. Ya. Es una hipótesis que ustedes pueden establecer como cierta o no, pero el caso clínico claramente no lo vamos a resolver finalmente con un resultado de mejoría del paciente, porque son casos ficticios. Ustedes tienen que establecer la hipótesis, alumnos. Hay algunos casos que son re claros y que uno dice, ah, sí, este debe ser por interacción o etc. Pero otros que no. ¿Y el otro, profe? El caso 3. ¿Ya? Tenemos una duda con respecto a si la pregunta va enfocada a las estrategias como en forma crónica o también a resolver el problema agudo. Es que hay un problema agudo del consumo de ketorolaco De y un riesgo ketorolaco. renal importante. Claro, porque obviamente hay que suspender el ketorolaco, Y pero medir función también, renal. claro. Entonces, se supone que al suspender el ketorolaco debería mejorar la función renal. Y ¿Segura? hay las estrategias como ¿Pero a largo segura que plazo. sería así? Debería. ¿Seguro que es irreversible? Debería. Revise si es reversible. Si el efecto nefrotóxico de los AINES puede ser reversible. Ya. Pero Porque hay muerte de nefrones también, po. Hay daño renal agudo. Entonces, si es irreversible, tendría que cambiar también las estrategias de los medicamentos crónicos. no, claro, nosotros tenemos claro que los medicamentos crónicos habría que de todas maneras cambiarlo para proteger al riñón del paciente. Pero nosotros no sabemos si también tenemos que poner como el tratamiento agudo, como de urgencia. Para tratar la nefropatía, Claro, podría establecerlo, sí, pero usted se refiere al tratamiento de la urgencia. claro. Podría ponerlo. O sea, no es necesario, no va enfocado a eso porque no es parte de lo que hemos visto en clase, Ya. porque no lo pasamos como tratar una insuficiencia renal aguda. Pero sí lo podría poner para que esté disponible para sus compañeros. ¿Ya? Pero sí identificó que hay un daño renal, ¿cierto? Que ese daño renal hay que establecer si es reversible o no. Y de no ser reversible, ¿cuáles van a ser las estrategias para seguir tratando la diabetes tipo 2, la hipertensión, dislipidemia y hipotiroidismo?
¿Ya? ¿Qué otra pregunta, Profesor, yo tengo una pregunta, Joanca. Joanca? Cuéntame. Dos preguntas. La primera es que no sé qué grupo de seminario quedé, porque descargué el Excel, pero no estoy. Y ¿El la... Excel que subí? Ajá. ¿Cómo no está si yo lo modifiqué? ¿En serio? Porque yo lo acabo de descargar y revisé y no estoy. Ah, Ya. parece que no. No. Ah, ya lo vi. Lo acabo de ver. Oh, en el 4, ok. Ya. Y la otra pregunta es que ya, bueno, la tarea ya está, la de la cuestionario Handy, pero no entendí en la 3. ¿En cuál 3D el cuestionario? Sí, porque dice, el régimen terapéutico incluye medicamentos para EA, ¿se refiere a efectos adversos? Sí, ¿De otro medicamento? exactamente. O sea, ¿cómo, o sea, si ¿Qué pasa? me refiero a si hay contraindicación? No, porque Yo lo entendí así. Algo para el estreñimiento, un paciente que toma opioides de larga data. exactamente, a eso es Ah, ya. Ay, en el caso de que no hubiera nada, pongo que... ¿Que no? no aplica o Ah, no ya, corresponde. listo. Pero Ya, como perfecto. dice Antolín, efectivamente yo podría tratar los efectos adversos de medicamentos con otros medicamentos. Mm, Y hay pacientes que le ocurre y no le ocurre en pocas ocasiones. Por ejemplo, muchos adultos mayores se automedican de estimulantes de la función cerebral, como Exalectol, Actebral, varias marcas que existen. Pero esos medicamentos que se automedican son básicamente para resolver un problema que lo producen los propios medicamentos. ok. Entonces, en ese tipo de pacientes que claramente están automedicándose, debería intervenir el médico tratante e indicarle que tiene que bajar la cantidad de medicamentos depresores del sistema nervioso central y no adicionar medicamentos activadores del sistema nervioso central. Porque estamos pensando en un adulto mayor que lo que siempre se busca es que tome la menor cantidad de medicamentos posible. Y no que le sigamos sumando medicamentos y que cada medicamento sume efectos adversos y que después vayamos a resolver los eventos adversos con más medicamentos. Eso es lo que no se busca ni en ningún paciente y menos en un adulto mayor. ¿De acuerdo? Ok. Y en cuanto a al caso 3 del seminario, ya, aquí es una paciente que entró por una nefropatía aguda, por analgésico. Sí. Ok, dice qué estrategia utilizaría para tratar las patologías del paciente. O sea, para tratar la dislipidemia, la hipertensión, hipotiroidismo, ¿esas patologías? ¿O Sí. para tratar en sí la insuficiencia renal aguda que está haciendo? Ambas, porque son patologías, Ah, ok. se refiere a las que ya he establecido, lo que recién estábamos conversando con Melanie. Ujú. Si el daño es crónico y es permanente en el tiempo, usted tiene que ir a intervenir la farmacoterapia de los medicamentos que tomaba para sus patologías crónicas. Si el daño usted establece que es agudo, solamente tendría que tratar la insuficiencia renal aguda, pero Renal estos aguda, daños claro. habitualmente son crónicos. Y tengo que, por ejemplo, asumir qué medicamento está tomando en la primera línea para diabetes mellitus y hipertensión, porque puede tomar varios medicamentos. ¿Sí? No, pero claro, podría tomar por lo menos en diabetes 3, en hipertensión 3 más, en dislipidemia Claro. 1, 2, establecer las normas generales que aprendió en clase. Se debería Ah, disminuir ya. medicamentos. Aquí tampoco puse edad, pero asuman que es un adulto mayor con pluripatología y cuáles son las estrategias que deberían abordarse cuando el filtrado glomerular baja a 40 ml. Entonces, debo asumir que tuvo una necrosis tubular aguda por la O la sintomatología, baja. porque dice acá hematuria, disminución significativa de luces mental y edema. ¿Sí? ¿Por el ketorolaco? ¿O Claro, eso tengo que pensarlo? sí. Ah, ya. Solamente basándose en el volumen del filtrado glomerular. Ya. 7 minutos. Listo. Gracias. Ok. ¿Quién más tiene una duda? Profe, tenemos preguntas como técnicas también del Sí. trabajo. Primero, saber si el documento se lo tenemos que entregar a usted primero para revisión. No, pues se sube nomás. Si las dudas son... O sea, el documento del seminario. ¿Sí? No, pues el seminario
la idea es resolver las dudas ahora. La próxima semana podemos tener otra instancia de poder resolver dudas. Y el seminario final ustedes me lo mandan. Y Eso. si hacemos la presentación del seminario online el próximo lunes o el subsiguiente, podemos resolver dudas en el seminario. Y de lo contrario, yo veo los videos y después les puedo mandar comentarios al grupo de curso, todo el grupo de curso, sobre el seminario que ustedes graban. Pero entonces todavía no grabamos nada. Tenemos que esperar a ver si vamos a grabar o lo vamos a hacer online. Eso mismo. Es que como es el 11, mejor que lo graben. Y yo creo que es mejor que todos lo graben. Ya. ¿Y la duración? La duración de un seminario, 1 hora 30, Pero máximo. va a ser como complejo subirlo, La grabación, ¿por qué? ¿sí? Me lo puedes mandar a mí, No. yo lo edito y lo subo a YouTube. Pero ¿y cómo te lo mandamos? Por Google Drive, Pero- igual que el profe. Eso. Ah, Sí, pero a mí me ha resultado Google Google Drive. Drive. Me ha resultado mucho versus YouTube, versus toda la plataforma. El Drive es lo mejor que me ha resultado. Y ahí lo Ya. comparten y yo lo tengo y después vemos, en YouTube no me ha resultado, si alguien nos puede ayudar en YouTube para subir los seminarios a la plataforma del curso. Pero eso sería como un máximo de tiempo, ¿no? Si nos Sí, pues, demoramos máximo. menos, ya. Exactamente, máximo de tiempo. Porque hay que considerar que los seminarios y las clases que estamos haciendo no tienen las pausas que tienen los presenciales. ¿Ya? Claro. El máximo de tiempo es 1 hora 30. Y considerando que son hartas preguntas. Entonces, ustedes pueden ir grabando por preguntas y ustedes ven cómo se pueden organizar. O si son 4, en este caso son, sumando los casos clínicos, son 19. Se podrían hacer 5 preguntas cada uno, se dividen el tiempo en 15 minutos o 20 minutos. Sí. ¿Ya? Esa es la organización que ustedes pueden hacer, pero 1 hora 30 es el total para resolver cualquiera de los seminarios que vamos a tener. Después yo lo reviso, le pongo velocidad 1.5 y le reviso los seminarios. ¿Ya? Quedan un poco menos de 4 minutos, así que si tienen más dudas, por favor háganlas para poder resolverlas. Profe, yo quería ver si podía como revisar la 16, que es hacer un caso clínico. Si está como bien enfocado, ¿no? De adulto mayor. Sí. Sí, ustedes establecen, o si el mismo caso clínico del Hamdin lo pueden resumir en la 16. O si buscan algo en literatura, lo adaptan, lo resumen, lo adaptan con la regla de las 3M y lo adjuntan al seminario. O el que hicieron en la tarea del cuestionario de Hamdin. Así que yo, por ejemplo, hice el caso clínico ¿Mm? y supuestamente a mi paciente le habían prescrito valsartán e hidroclorotiazida ¿Ya? para tratar su hipertensión, y para su diabetes que tenía le dieron vildagliptina y Gliptina. metformina. ¿Mm? Pero para simplificarlo y hacerlo con las 3M, es poder darle Valax D, que contiene el Exacto. valsartán, ya. Y el por otro que otro también lado, hay. Calra M, que también es otro Exacto. medicamento. Ah, Ahí ya. usted está aplicando una de la monodosis. Sí, Y, por ejemplo, la misma metformina usted la podría administrar en liberación prolongada. ya. Y si el paciente usted analiza que tiene una función renal baja, en vez de darle el valsartán cada 12 horas, se lo da una vez al día. Ya. Y si usted se va a revisar la vildagliptina, si no me equivoco, se debe a realizar ajuste de dosis según la función renal, entonces ahí también usted ajustaría la dosis y pondría ese dato en ese medicamento. Ya, gracias. ¿Ya? Otra duda, si los Disculpe, demás, Zaida, también, por ejemplo, ese mismo paciente debe estar tomando valsartán, hidroclorotiazida, aspirina. Si tiene más de 75 años, hay algunos estudios que indican que ya la aspirina de 100 no tiene mayor relevancia, entonces también lo podría sacar. Si está Ya. tomando analgésicos por una enfermedad, no sé, tipo lumbar, ujú, que le ocurrió hace 6 meses, pero sigue tomando el medicamento, también lo saca y aplica de nuevo la regla de las 3M. Si está ya. tomando los multivitamínicos,
Por ejemplo, hay bastante adulto mayor que toma multivitamínicos todo el año o todo el invierno. Tampoco o sea, es necesario tomar esos medicamentos. Creo que queda menos de un minuto, alumno. Sí. Última La otra pregunta. pregunta era si los demás también tienen que entregar el seminario Escrito. o solo nosotros. El resto cada grupo entrega un seminario escrito. O sea, el grupo 2, un seminario. O sea, También. ustedes entregan el grupo grabado, o sea, el seminario grabado y escrito. Sí. Y el resto de los grupos, solamente el seminario escrito. Y es un seminario por grupo. Ya. O sea, quienes no presentan se dividen el seminario o lo hacen todo y después resumen y mandan un puro archivo. O sea, toda la semana hay que mandar el seminario. Hay que trabajar por grupo. toda la semana, o todas las semanas que corresponde el seminario. Hay que mandar un seminario por grupo. O sea, hay que trabajar en un seminario. Lo que uno también espera que lo hicieran en forma presencial. Pero en esta ocasión lo vamos a revisar. Es como si yo le revisara los cuadernos. Pero en esta ocasión lo vamos a revisar por grupo.